Bueno, vamos a empezar entonces con este caso que les traigo, que me pareció muy interesante. Y me pasó al revés que casi siempre. Normalmente encuentro un caso que suena sencillo y luego me voy encontrando con más y más datos y más cosas y entro en un agujero de conejo. Y con este fue al revés. Realmente encontré que es un caso con muy pocos detalles y que los detalles que hay básicamente desde el inicio son los mismos que han permanecido a lo largo del tiempo. Y eso es lo que me pareció muy interesante, porque es un caso en el que literalmente no se ha avanzado nada desde el primer día en que ocurrió. No mames. Y eso es algo que nunca me había topado. O sea, no hay nada más que la investigación inicial. Sí, nada nuevo además de eso. No, sí. qué bueno, es qué algo bien interesante. extraño. Ok. Vamos a dar inicio. Se dice que no existe el crimen perfecto, que los criminales siempre terminan por descuidarse y dejar algún indicio involuntario que los vincula con sus actos. O voluntario. O voluntario también. Pero el caso que les traigo esta noche, ya sea por la falta de tecnología de la época, por el tiempo que ha pasado, o simplemente por la buena suerte del perpetrador, que también puede ser, podría acercarse bastante a ser un crimen perfecto. Pues en el momento en el que estamos transmitiendo este episodio, faltan menos de 2 meses para que se cumplan 100 años de este violento crimen. 100 años donde el caso simplemente se ha quedado congelado. Lo que es un hecho es que el culpable, o los culpables, ya no pagaron por ese crimen al menos. Si es que cometieron algún otro y los llegaron a atrapar por ello, pues sí. Pero al menos por este crimen, quien lo haya hecho, no. Y ni siquiera se sabe quién es. Ni hay sospechosos, ni hay nada. Hoy les contaré la historia del misterioso asesinato de Nels y Annie Anderson. Nels Anderson, de 43 años, y su esposa Annie, de 39, eran una pareja muy apreciada en su comunidad. Nels era barbero y Annie le ayudaba con la administración de su negocio y también en el área de marcelado. Y yo me pregunté qué chingados es marcelado. Así que al buscar, resulta que es una técnica muy popular para ondular el cabello entre las mujeres que estaba muy de moda en los años 20. Si han visto fotos de esa época, tenían esos sombreritos como con telita y el pelito así. Como lo que le llaman guafleado o algo así, similar. Es como el peinado de Betty Bob, ¿no? Exactamente. Betty Boop. Ese es el peinado. Lo que tenía Betty Bob. Ajá. Por cierto, súper rápido, estoy muteándome y desmuteándome porque tienes algo de eco. Entonces me quito para que todo tu caso no se escuche con eco. Va. Entonces ella era quien se encargaba de hacer el marcelado a las chicas de la época. Ambos atendían la barbería que estaba ubicada en el número 2911 en la avenida Minnesota, mientras que la hermana de Ana cuidaba a los 4 hijos de la pareja. O sea, ellos trabajaban básicamente todo el día y la hermana, la cuñada del barbero, pues los cuidaba a los niños, eran 4 en total. No encontré sus edades exactas, pero me encontré una página donde decía que oscilaban entre los 6 y los 12 años. Lo que yo calculo es que más o menos unos 2 años de diferencia se podrían llevar entre sí. Serían unos 6, 8, 10 y 12, más o menos. Eran una familia bastante próspera, que si bien no eran ricos, pues les iba muy bien con su negocio. Que también siento que era un poco extraño para la época que ambos trabajaran en un negocio familiar. O sea, marido y mujer levantando juntos un negocio es algo bastante común hoy en día. Pero siento que antes era más común que el esposo trabajara en algo y la esposa estuviera en casa, ¿no? No sé, creo que de los negocios familiares sí era como hasta común que luego las mujeres se hicieran cargo, pero... De administraciones, ¿sí? Sí, lo raro era, creo, que trabajaran los dos fuera de casa. Sí, que estuvieran al mismo tiempo fuera. Sí, porque el local no era su casa. Estaban en un local, no sé si rentado o comprado, pero era un local externo. Sí, está algo raro. Sí. De hecho, era una familia próspera y tan queridos, tan apreciados, que de hecho no se metían en problemas con nadie. Y esto fue un detalle que a posteriori volvería mucho más difícil el trabajo de investigación de las autoridades, porque investigar quién asesinó a alguien sin enemigos es mucho más complicado. Alguien que no tenía problemas o que no le debía a nadie. La noche del sábado 8 de diciembre de 1924, Nels y Anna habían terminado su jornada laboral. Se habían despedido del último cliente y habían comprado algunos comestibles para llevar a casa y cenar junto con sus hijos. Eran unos días especialmente fríos, estamos hablando de diciembre, y faltaban tan solo un par de semanas para Navidad. Hasta donde se sabe, ellos cerraron la barbería, como lo hacían de costumbre, se pusieron sus guantes y abrigos, como les dije, hacía mucho frío afuera, y se dispusieron a salir rumbo a su auto para ir a casa.
Sin embargo, eso nunca llegaría a suceder, pues algo terrible les ocurriría a ambos aquella noche, algo que hasta la fecha permanece como un misterio. Esa noche la pareja no regresó a casa, lo que obviamente no era nada usual. Ellos nunca estaban fuera y mucho menos sin avisar. Siempre terminaban su jornada, llegaban y convivían con sus hijos, con los que llevaban una relación excelente. Fue así que la mañana del domingo, la hermana de Ana, quien estaba cuidando a sus hijos, sumamente preocupada, decidió llamar a las autoridades para informarlos de la desaparición de su hermana y de su cuñado, que como dije no era para nada usual. Los oficiales rápidamente llegaron a la barbería y notaron que el auto de los Anderson todavía estaba estacionado frente al local, lo que indicaba que no habían dejado el lugar, o al menos no en su auto. Al asomarse por una de las ventanas de la barbería, vieron algo inquietante. Una mano ensangrentada, que era la mano de Nels, estaba colgando de una silla. La policía entró al local forzando la puerta y lo que descubrieron fue espeluznante. El cuerpo de Nels Anderson estaba sentado en la silla del barbero con su mano colgada y llevaba puesto su abrigo y un guante en una de sus manos. Tenía una mano desnuda y una mano con un guante. Okay. Su cabeza había sido brutalmente golpeada con un hacha. Estaba partida, básicamente. Pero lo que más llamaba la atención era la aparente ausencia de lucha. La barbería estaba llena de sangre, pero no había señales de que Nels hubiera intentado defenderse en ningún momento y de ninguna manera. Esto podría darnos a entender que fue atacado de manera desprevenida y probablemente por la espalda, sin darle tiempo a hacer algo. Tras este hallazgo, los oficiales comenzaron a acordonar la zona y el caso de desaparición se había convertido en segundos en uno de asesinato. Cualquier sospecha sobre un crimen pasional que pudiera poner a Annie como sospechosa de la muerte de su marido se disipó de inmediato cuando el cuerpo de ella también fue encontrado en la parte trasera del establecimiento, más específicamente en un pequeño cobertizo donde había leña y cosas que ellos de repente utilizaban para calentarse. Ella también llevaba su abrigo y su sombrero estaba puesto, lo que me llamó la atención porque le dieron un hachazo en la cabeza sin que su sombrero se cayera ni se lo quitaran. Está rarísimo. Su cuerpo estaba tirado en el suelo en medio de un enorme charco de sangre y con un hacha tirada junto al cadáver. Esta hacha, al parecer, había sido el arma homicida. De hecho, esta hacha se identificó como una que era propiedad de ellos y que estaba en ese cobertizo y se usaba para partir la madera. No era algo externo ni algo que el asesino hubiera llevado consigo. Es algo que encontró en el lugar, lo que también es un detalle importante. Sí, porque, o sea, puede implicar que la persona no iba tal vez con la intención de matarlos, Ajá. o sí, pero justo Pero no preparado. no preparado. También eso implicaría que ella fue la segunda víctima, porque el hacha estaba al lado de su cuerpo y no... Exacto. ¿Cómo se llamaba el señor? Nels. Nels, sí. Wow, pero está muy interesante. Al parecer, había un camino de sangre debajo del cuerpo de Ana, lo que sugería que ella había sido atacada y asesinada, al parecer, en el salón de marcelado, que es donde ella trabajaba, que era un área aparte de la barbería. Y posteriormente su cuerpo sin vida había sido arrastrado hasta el cobertizo, donde había sido dejado junto al hacha. Aquí también puede ser que ella haya sido atacada primero, llevada ahí, y luego atacado a Nels y llevado el hacha, pero no tendría... Para mí Está raro. tanto sentido. Ajá. Porque además él parecía que no luchó, como si hubiera sido agarrado desprevenido. Sí. Y es difícil que no escuchara la lucha o el ataque de su esposa. Lo de la lucha que mencionas es interesante, porque al igual que en la escena del asesinato de Nels, Ana tampoco había mostrado signos de lucha. O sea, ella tampoco se había, o no se había dado cuenta, o no hizo por defenderse, lo que es extraño. Desde un primer momento, la policía descartó que el crimen hubiera sido motivado por un robo, ya que la caja registradora no había sido tocada, y esta estaba repleta de billetes y de monedas. Además, ambos cuerpos tenían dinero en sus bolsillos y llevaban todas sus joyas y pertenencias del día a día. En ningún momento les robaron nada. Ok, o sea, entonces ahí es donde descartan las autoridades que fuera el motivo, que fuera robarles. Sí, el móvil no podía ser robarles.
era matarlos como tal. Este detalle, añadió más misterio a este caso, ya que el asesino parecía haber cometido este crimen de forma calculada y sin interés de llevarse algo de valor. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la frialdad con la que el asesino actuó después de matarlos, ya que después de cometer el doble homicidio, quien lo haya hecho se tomó el tiempo de limpiar cuidadosamente el mango del hacha, después se lavó las manos en el lavamanos de la barbería y después de eso se fue, borrando completamente sus huellas. Para ese momento ya se utilizaban las huellas dactilares como una prueba, ¿no? Para identificar a alguien. Y el asesino lo sabía. Como contexto del ADN ni de chiste, por eso digo, porque normalmente actualmente lavarte las manos en el lugar sí te podría provocar que te atrapen con rastros de ADN. De siempre dejas piel, pelo o algo. Exacto, pero en esa época no había esto. Digo, para quienes no sepan, ¿no? Sí, faltaban más de 50 años para eso, entonces no, solamente las huellas. Y se dio el tiempo de limpiarlas bien para que no lo encontraran. De hecho, también como contexto, ni siquiera se tomaban muestras de ese tipo. Ni pelo, ni nada. Entonces, no. Hay casos que se han resuelto gracias a muestras que sí se tomaron, pero esto ya tiende a ser de los años 40, 50 o más adelante. Sí, en ese momento no se solía hacer eso. Se buscaban huellas nada más y pistas en el lugar. William Schneider, que era el capitán de la policía en aquel momento, tomó el caso casi como un reto personal. Nada en la escena tenía sentido. Los Anderson no tenían enemigos, no tenían problemas con nadie, ni con los vecinos, ni con amigos, familiares, y llevaban una vida tranquila. No estaban involucrados hasta donde se sabía en negocios sucios, y de hecho pasaban la mayor parte de sus días trabajando en la barbería, lo que no les daba tiempo de llevar una doble vida o algo así. Ni al esposo ni a la esposa, ¿no? O sea, estaban juntos todo el tiempo, y cuando estaban en casa estaban juntos también, entonces era complicado hablar de algo de amantes o cosas similares. Que si bien no es imposible... Cosas ilícitas, podría ser alguna especie de negocio debajo del agua. Algo turbio, sí. Podría ser algo por ahí, pero está complicado. Pero ya entramos en el terreno de la especulación, porque no hay nada. O sea, es como... hay muchas posibilidades que igual y sí, pero no hay nada concreto que te pueda llevar a eso. Sí, no. El capitán intentó por todos los medios recuperar huellas dactilares del lugar, pero sus esfuerzos simplemente no dieron resultados. Todo indicaba que el asesino no había usado guantes, pues no había fibras que indicaran esto. Pero de todas formas, nunca pudieron obtener una sola huella en el lugar que no fuera las de los Anderson. O sea, también, perdón, pero ahí eso también implica que esta persona sí tenía cierta experiencia o conocimiento en esto. Sí, no era un una errático. Así súper... O sea, no fue una coincidencia. O sea, tiene que estar planeado de alguna forma. Ok, qué turbio. La teoría más aceptada en aquel momento fue que el asesino, tras cometer el crimen, habría abandonado la ciudad subiendo a un tren. Esto por la cercanía de las vías. Y esto ya nos habla de la ambigüedad de lo que se tenía, porque es como, bueno, ok, está huyendo sin sombrero, ¿no? Básicamente es eso. No, y pues sí, como dices, ya todo entra en el terreno de la especulación. Sin pruebas, todo es especulación. Como cerca hay trenes, seguro se subió un tren y por eso no lo encontramos en la ciudad. Bueno, pero el móvil del asesinato simplemente era desconocido. Nadie parecía tener motivos para matarlos, lo que podría dar pie a una serie de teorías, supuestos y conjeturas que entran más en el terreno de la especulación debido a la falta de pistas. A pesar de los esfuerzos por encontrar al culpable, la búsqueda no produjo resultados. Prácticamente todas las pistas recabadas ese primer día son las únicas con las que se cuenta hasta el día de hoy, 100 años después. Hay casos, como mencionabas, donde son cold cases, estos casos fríos, casos ya no descartados ni cerrados, pero como que ya no se están investigando, que de repente sale nuevas tecnologías que pueden ayudar, pero en este caso es muy complicado, no hay muestras ni siquiera de pelo, de algo que pudiera ayudar. Además, en ese momento no existían estas pruebas, así que tampoco alguien las recabó, y es algo muy complicado. Y es aquí donde llegamos a lo que les decía, realmente más allá de estos detalles, de cómo los encontraron, no hay nada. No hubo una lista de sospechosos, no hubo realmente pruebas de otra cosa. Testigos hay pocos, hay uno más adelante que les voy a contar que me dio mucha risa. Pero es el único testigo que entrevistaron.
Un loquito del centro, güey. Mira, pero... Ok. Vamos entonces al terreno de las teorías. A ver. Fíjate, pensé que no iba a haber tantas teorías considerando que no hay mucho, pues pero... son más teorías de la gente en internet que de las autoridades. O sea, son más como especulaciones de la gente que me encontré. Algunos hablan, por ejemplo, de un ataque personal premeditado, que esto sí lo veo muy lógico, pero no te dice mucho, ya que el móvil podría haber sido una venganza, alguna disputa por negocios, algún asunto personal no resuelto, porque no es un robo y porque se ve que fue como... La intención era matarlos a los dos, no nada más allá. No quedarse con el negocio, no robar nada, no incendiar nada, o sea, era como con ellos directamente, pero es muy ambiguo desde mi punto de vista. O sea, sí fue alguien que los quería muertos, pero no hay un móvil. La otra es un ajuste de cuentas equivocado que me pareció interesante. Por esos tiempos, en años 20 y por la región, ya había ciertos problemas con la mafia. Y se cree que es posible que el asesinato de los Anderson estuviera vinculado a una deuda, un problema financiero, no querer pagar la clásica cuota de protección, o ser ellos víctimas de una confusión y que estuvieran buscando a otras personas y se confundieran de lugar o de descripción y los mataran, y por eso es que no había un móvil de robo. Que aquí algo interesante sería también tomar en cuenta que podría haber sido contra uno de ellos y el otro fuera asesinado como para eliminar testigos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser contra ambos. Podría ser cosa de uno de los dos que confundieran a uno y pues sí, ¿no? Y bueno, esta teoría explicaría por qué el asesinato fue tan violento. O sea, por qué fue como que con saña, ¿no? Pero también yo creo que si fuera un ajuste de cuentas por dinero les habrían quitado algo. O sea, se habrían llevado dinero de la caja, no sé. Pues quién sabe. Es que también quién sabe... Es que es una cosa muy... Ya existen las pistolas en esa época, entonces... Sí, claro. O sea, también un disparo sería más... Pareciera que no iba armada la persona. También a mí me da la sensación de que lo conocían. Si es que no había una lucha, ya habían cerrado la barbería. No hubieran dejado entrar a alguien desconocido. Y esa persona tendría que haber sabido que había un hacha al fondo en el cobertizo, ¿no? Eso sí, porque... Y aparte si no hay rastros de lucha, tuvo que haberlo tomado sin que se dieran cuenta o cuando ya era muy tarde. Pero ni siquiera pareciera... Es que ni siquiera pareciera que se dieron cuenta de lo que hizo con uno y con el otro. No. Está rarísimo, Muy ¿no? raro. Era un pinche ninja, güey, ese güey. Sí. Otra teoría que también... Es que todas son muy ambiguas, pero esta me parece que encaja un poco mejor. Es que el asesino fuera un desconocido y alguien mentalmente inestable. Que simplemente estuviera en ese lugar una persona con problemas mentales que pasara por ahí y que por alguna razón enfureciera y los matara sin razón, sin un móvil, sin un motivo. Pero para mí una persona así con problemas mentales y eso no tendría como la templanza de lavarse las manos y de borrar sus huellas y de hacer todo eso para que no lo descubran. No, porque no lo haría con la intención, no estaría premeditado. Entonces no cuadra mucho. También se habla de un posible asesino serial nómada que anduviera precisamente por los trenes matando gente al azar, pero no hay registros de algo así por la época, o sea, como más casos similares de gente muerta de la nada por ahí. Pero bueno, podría ser, ¿no? O sea, sí podría ser algo así. Por último está mi teoría favorita, la teoría racista. A ver. ¿Por qué? A ver. Aclaremos que Manuel se refiere. O no sé ni a qué se refiere, no lo puedo defender. Bueno, acuérdense que fue él. Y ya, es todo lo que pido. Hay una testigo, la única testigo a la que entrevistaron, que mencionó haber escuchado una fuerte discusión dentro de la barbería la noche en que ocurrió el crimen. Al parecer, la discusión, según su oído, fue entre Nels y un hombre que según ella podía ser o negro o mexicano. ¿Cómo sabía? No sé, güey, eran los años 20, Minnesota. Es como que... Bueno. Ah, no, la calle era Minnesota. Esto no fue en Minnesota, fue en... No sé. Déjame ver. No me acuerdo. Sí me acuerdo que dijiste Minnesota, pero me quedé con eso. Es que la calle era Minnesota, pero no fue en Minnesota. No, creo que no lo dijiste, o sí lo dijiste. ¿Alguien en el chat sí puso atención más que yo? Sí, no me acuerdo, ¿eh? Sí dijiste nada más la avenida Minnesota. Avenida Minnesota. Es cierto, no dije lugar. Se me fue el poner el lugar. Ay, tengo el micrófono silenciado, perdón. Perdónenme. Decía que no dijiste el lugar, ajá, no. Ok. Perdónenme por el micrófono. Corregiré en cuanto pueda. Pero bueno. A ver, lo busco rápido si quieres. Años 20, señoras y señores. Entonces, esa es la teoría racista, güey, de que seguro fue un mexicano o un negro.
Porque Simón. ¿Encontraste dónde fue? Ah, pues hay un periódico, así que aquí puede ser. Montana. Era en Billings, Billings, Montana, Estados Unidos. Bueno, en Montana, años 20. O sea, no cambia nada lo que estamos en el mismo chiste, pero bueno, ok. Sí. Y bueno, esa fue la teoría de esta señora, de que se oía como muy mexicano, o muy negro, porque los acentos se parecen un chingo, supongo. Mira, no sé, pero pues, para que luego no digan que... Seguro andaba en vagancia. Que es moderno el tema de la discriminación racial, claramente. Pues, Sí. Ahora, no se especifica la raza de esta señora, pero... O sea, y digo, perdón, específicamente con los mexicanos específicamente. Obviamente el tema racial no había esclavos, no mames. Me refiero a con los mexicanos. Sí, no. Criminal, pues debe ser un mexicano. Sí. Y por la De época hecho, o... También leí que la policía descartó esto, no porque fuera como infundado. O porque no fueran racistas ellos no, también. porque normalmente, eso decía, güey, normalmente los crímenes de negros y mexicanos tienen más que ver con acuchillamientos y no con hachas. ¿Qué? O con pistolas en menor medida, porque no tienen... Pistoleros. Pistolas. Ah, bueno. Pues, bueno, sí. Pero bueno, a casi un siglo de este doble asesinato, Órale. el caso de Nels y Anna Anderson sigue siendo uno de los crímenes no resueltos más conocidos en la historia de Billings, Montana. Nadie fue arrestado y las preguntas sobre quién cometió el brutal acto y por qué siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Los hijos de los Anderson lamentablemente quedaron huérfanos Y ya murieron. y ya murieron para ese punto. Y el recuerdo de aquella trágica noche de diciembre se mantiene como un enigma en los archivos policiales de esta ciudad. Y fin. Buen caso. Me gusta mucho porque es un caso... Y es raro, un caso breve, pero muy interesante. Porque, exacto. Y es que es breve porque no hay más. O sea, es como Sí, que sí. ya. O sea, ya no hay más. Ya se quedó ahí. Es rarísimo un caso tan... O sea, con esta naturaleza tan violenta donde no haya nada, ni un sospechoso. Y no es como, hubo sospechosos, se descartaron, por ende no hay sospechosos oficialmente. No hay ni siquiera alguien con quien empezar. Que para mí no habría que descartar que esta señora sí escuchó una discusión, más allá de su racismo. Parece que sí O sea, escuchó estás diciendo que los racistas también son personas. No son personas. No, estoy diciendo que sí escuchó a alguien discutir con él, o sea, como que él con otro hombre, Ok, no con su mujer. Entonces, ok. yo creo que sí podría ser, pues que ella sí fue testigo Pero de dijeron- quien haya sido, pero su racismo la llevó por otros caminos. Ah, bueno, sí, ok. Muy bien. Excelente caso. Fíjate que está muy interesante porque debe haber, o sea, no sé si este será. No, a lo mejor en Billings, pues sí, porque no es un espacio tan grande, una ciudad tan grande. Pero debe haber un punto donde estos casos se vuelven todos casi así. Y es que lo hemos mencionado, casi todo lo que traemos es del siglo XX. Sí. O del siglo XXI, o algunas cosas que van más atrás, pero ya entran un poquito más en el terreno de la leyenda y no tanto como un caso documentado, investigado de forma oficial. Y eso está muy cabrón porque nosotros tendemos a pensar mucho en el presente, güey. Tendemos a pensar que los 1900 fue hace un chingo, y sí, pero si lo metes en la historia que tenemos como humanidad, como civilización, está muy cabrón cómo se van perdiendo. A tal punto de que llega un punto donde ni siquiera había el tema de las huellas. No, para Donde nada. antes era, si alguien dice que eres tú y te enjuician porque alguien te señaló, ya con eso te matan, te cuelgan en la hoguera o te queman en, no sé. No, te queman en la hoguera o te cuelgan Digo, en la te hoguera. cuelgan en la, te quedan Bueno, en la te pueden hoguera. colgar en la hoguera, pero qué culeros. O sea, a ver, güey, pues. Así como pollito No, rostizado. no me limites mis métodos de ejecución. Sí, no, Yo no. quiero colgarme en la hoguera. No, en la horca, perdón. O te Que queman en cuelguen la horca también está culero, güey. Güey. O sea, te cuelgan y luego te prenden fuego. O que ya haya fuego abajo. Somos innovadores en este tema de las ejecuciones. Bueno, o que te quemen en la guillotina. Que te quemen en la silla eléctrica. Eso sí Así te amarran y te prenden fuego. técnicamente se achicharra la piel. No, pero que te echen gasolina y te prendan fuego en la silla eléctrica. Y luego ya te le prenden. Y luego le prenden Sí. ya para overkill. Sí. Bueno, ya chinga. El punto es que, ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada de tu casa, güey, chinga tu madre.